Jóvenes, ingenieros, espero todos se encuentren muy bien. Después de hacer una breve y quizás hasta una prolongada pausa en cuanto a las actividades de este curso, de este curso complementario de proyectos académicos, pues vamos a continuar. Vamos a empezar a trabajar de manera adecuada para que podamos avanzar en el curso. Como ustedes saben, hubo algunos detalles, algunos inconvenientes, algunos imprevistos en las primeras semanas de inscripción al curso, porque no todos se habían inscrito. Entonces, eh, debido a un ajuste en la organización, pues decidimos esperar a que la mayoría estuviera inscrito. Ahora que ya está un 95% de alumnos inscritos, pues ya podemos continuar. La semana pasada fue semana de evaluaciones, ya habíamos comentado con ustedes que no iba a haber actividades durante la semana de evaluaciones, y la semana previa a las evaluaciones tuve algunos inconvenientes para compartir la información, debido a que algunos de ustedes me externaron algunas inquietudes, algunas dudas, algunos cuestionamientos acerca del software que vamos a utilizar. Esto debido a que desgraciadamente pues no todos contamos con un equipo de cómputo, o con un equipo de cómputo eh, que tenga las características adecuadas para correr el sistema. Entonces, por ello estuve realizando algunos ajustes, estuve instalando, desinstalando algunos entornos para este software, para elegir cuál es el que demanda menos recursos, el que demanda menos recursos a la computadora. Y pues justo en este video que les hago llegar el día de hoy, pues les voy a comentar cuál es la versión que vamos a estar utilizando. Si alguno de ustedes ya ha trabajado con anterioridad con el Python, pues adelante, pueden usar el entorno de desarrollo que ustedes quieran, el IDE que ustedes quieran. Simplemente tengan en cuenta que lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Yo sé que ustedes lo dominan, o algunos de ustedes dominan ese software para el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, también para la gestión de base de datos, etcétera. Pero para este curso o para esta instancia, nosotros lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces yo no tengo ningún inconveniente que ocupen el editor que ustedes gusten, el que sea de su elección, el que ya tengan instalado, pero tengan en cuenta que vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Para los que no han trabajado con este software, con el Python, con este lenguaje de programación, realmente es un lenguaje de programación. Obviamente no es nuevo, ha ido evolucionando y está en cierto auge, en cierto crecimiento, y pues se perfila para ser uno de los lenguajes de programación más importantes, y obviamente ya se utiliza en proyectos con, con, características de ingeniería, de ciencias científicas, que obviamente ese es el perfil que a nosotros nos interesa. Y una de esas ventajas que tenemos con la programación en Python es que podemos entrelazar eh, o establecer cierta comunicación con otros lenguajes de programación, lo que es prácticamente muy complicado, por ejemplo, si lo hacemos con MATLAB. Obviamente MATLAB pues, está desarrollado en Java, pero tiene ciertas características, ciertas restricciones, y también pues, para una licencia necesitamos pagar. Entonces, pues considerando muchos aspectos de ese contexto, tanto de recursos que demanda la computadora, de facilidades en la programación, en la sintaxis, y en el acceso al software, pues es por eso que se decidió utilizar o recurrir a lo que es el Python, porque es un lenguaje de programación que nosotros podemos o podemos trabajar con este lenguaje de programación con editores o con entornos de desarrollo, de integración, pues que son de acceso libre. Bien, entonces este primer video, como les comentaba, es para comentarles sobre el software, para eh, comentarles sobre los links donde hay que descargarlo, cómo hay que descargarlo, y comentar algunos puntos particulares para, para que comencemos a trabajar. Entonces estamos en esta unidad 1, modelado dinámico de sistemas básicos. Obviamente este curso complementario pues pasa a ser, como bien lo dice, pues un complemento de su curso de dinámica de sistemas. Obviamente ahí profundizan más en los temas, pero la perspectiva de este curso es para que ustedes
puedan cerrar algunos círculos de conocimiento y también empiecen a trabajar con herramientas de modelado, de simulación, de análisis de sistemas dinámicos y podamos establecer algunas relaciones entre las ecuaciones diferenciales, entre el cálculo diferencial, entre el cálculo integral, eh, entre estas materias de estática, dinámica, física, control, robótica y todo lo que se relacione con ellas. Y entonces vamos en este tema 2. Ustedes ya para la primera asignación de actividades realizaron un par de actividades muy sencillas. Está pendiente el cuestionario, yo se los voy a hacer llegar. Pero me interesa que intentemos, que hagamos un esfuerzo por instalar este software y veamos qué podemos lograr con él. Obviamente pues, necesitamos programar o utilizar métodos numéricos para realizar integraciones y es donde nos vamos a enfocar un poco en este curso y sobre todo vamos a aterrizar el concepto de solución o de integración mediante métodos numéricos referente a las ecuaciones diferenciales. Entonces, un aspecto importante que le concierne a este curso, a esta materia, pues es el modelado y simulación de sistemas. Obviamente, pues los sistemas, dentro de esta clasificación de sistemas, pues caben muchos de los sistemas de ingeniería, científicos, que obviamente pues tienen un comportamiento dinámico, es decir, que varía en el tiempo, y nos estaremos enfocando en este tipo de sistemas. Obviamente hay algunos sistemas muy avanzados, muy complicados, como son los drones. Obviamente pues la complejidad aumenta en el costo si es que lo vemos como un producto, pero nosotros nos vamos a enfocar en el análisis, en el modelado de ciertos sistemas y obviamente pues la intención es que más adelante ustedes lleguen a comprender ya todo el proceso de ingeniería, todo un proceso científico del desarrollo de un sistema pues no de características simples. Obviamente pues tenemos que hablar de matemáticas. Aquí tenemos en pantalla este mapa de las matemáticas. Si ustedes observan, pues el área de las matemáticas que a nosotros nos interesa pues es en las matemáticas aplicadas, porque acá tenemos el área de ingeniería, la teoría de control, análisis numérico, que también ustedes ya lo estuvieron trabajando, y también un poco de optimización. Sin embargo, como ustedes pueden observar, pues este campo de las matemáticas es muy amplio. Nosotros solamente estamos trabajando como con las matemáticas aplicadas y también un poco de sistemas dinámicos. Y bueno, teoría de causas es un poco más específico, pero con sistemas dinámicos. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de matemáticas. Este software nos permite trabajar con muchas de estas áreas del mapa de las matemáticas, como el Machine Learning, como también como la optimización, como inteligencia artificial, por mencionar algunos. Entonces, yo creo que es adecuado que trabajemos con el software para que nos empecemos a involucrar con él, a familiarizarse. Los que ya trabajan con él, pues es muy bueno que ya estén trabajando con él, pero sí es importante que todos tengamos un acercamiento. Y en este mapa de teoría de control, obviamente recuerden que desde el perfil de vista del ingeniero mecatrónico, pues lo que queremos hacer es controlar sistemas mecatrónicos, y esos sistemas mecatrónicos pues a su vez son sistemas dinámicos. Obviamente el campo de acción de todo este mapa de teoría de control pues es muy amplio. Sin embargo, nosotros podemos observar que existen unos subsistemas, alguna subdivisión, alguna subclasificación, que es el modelado y simulación. Obviamente estamos hablando de sistemas dinámicos. Si ustedes observan, pues aparecen conceptos como Laplace, como retroalimentación, como prealimentación, como sistemas continuos, discretos, en dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, que son conceptos que de alguna manera o en cierta desde cierta perspectiva ustedes ya estuvieron comentando en algunas de sus materias, ya revisaron algunos conceptos, y que nosotros vamos a tratar de cerrar ese ciclo a través del modelado y simulación de sistemas dinámicos. Como les menciono, ustedes van a profundizar un poco más en su curso de dinámica de sistemas, pero este curso le vamos a dar otra perspectiva. Lo vamos a trabajar de manera diferente a como se hace de manera tradicional,
sobre todo para que nosotros entendamos la implicación o la relación que se tiene entre las matemáticas, entre el modelado, entre la simulación, entre el análisis de sistemas dinámicos. Entonces vamos a estar trabajando en esta subclasificación. Tenemos sistemas dinámicos que se modelan a través de principios fundamentales, de principios básicos, como son las ecuaciones diferenciales. Tenemos algunas herramientas de modelado, algunas representaciones que podemos ir de una a otra sin perder la generalidad. Y también tenemos herramientas de simulación. En este caso, esta herramienta de simulación, pues la vamos a solventar, o este asunto de simulación, lo vamos a solventar mediante el Python. Entonces vamos a tener este software, este lenguaje de programación Python, como un entorno de desarrollo. Obviamente nosotros lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Nosotros podemos hacer ahí algunas interfaces gráficas, también algunas aplicaciones de gestión de base de datos, por mencionar algunas. Pero en este caso vamos a resolver ecuaciones diferenciales y también vamos a graficar, la respuesta en el tiempo de ese sistema. Es decir, vamos a modelar nuestro sistema mediante ecuaciones diferenciales y posteriormente vamos a resolver esa ecuación diferencial para ver su comportamiento. Posteriormente vamos a ver algunos conceptos de control para llevar a ciertas condiciones esos sistemas dinámicos. Como les mencionaba, hay algunas otras plataformas, es importante que también lo sepamos, como el Maple, obviamente está MATLAB, está GNU, Octave, o GNU Octave. También tenemos matemática de Wolfram, que es muy conocido, y también MATCAD. Entonces todos estos software pues son de análisis numérico y podemos resolver ecuaciones diferenciales. Sin embargo, por ejemplo, con MATLAB, con Maple, pues son software que demandan muchos recursos. Estos software pesan alrededor, pues yo creo que entre de 7 y 10 gigas. Y obviamente tiene muchas aplicaciones, tiene muchas funciones, tiene muchos toolbooks, pero es muy pesado, es muy pesado para correrlo, y también pues son software costosos. También tenemos ahí a Octave, que es de licencia libre, es de código abierto, pero pues está muy restringido. También tenemos a Matemática y MATCAD, pero pues también hay que pagar. Entonces yo creo que considero que la mejor opción para solventar estas deficiencias que se tienen, y sobre todo durante la contingencia, pues es utilizar a Python. Como les comentaba, pues Python se ocupa para muchas cosas. Obviamente se van integrando librerías, se van integrando algunos plugins para ir desarrollando cada uno de estos en cada una de estas aplicaciones, como el desarrollo web, desarrollo de software, base de datos, desarrollo de juegos, el networking, gráficos en 3D o modelado, desde cuestiones educativas, de ingeniería. Pero no hay que olvidar que nosotros lo utilizamos en ingeniería y para cuestiones científicas, pues para resolver métodos numéricos. También lo podemos utilizar para este fin, y es para eso que nosotros lo vamos a utilizar en este curso. Obviamente tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas, pero quizás la más inherente, la más obvia de las características o de las ventajas, es que tiene una sintaxis simple y poderosa. Es decir, puedo hacer exactamente lo mismo que puedo hacer con C# o JavaScript, pero por ejemplo esta sintaxis pues es mucho más intuitiva, es mucho más natural, y sobre todo pues es más compacta. Ustedes observan, aquí tenemos un cierto código que extrae los 3 primeros caracteres de una cadena, y esta sintaxis que utilizamos en Python pues es más sencilla, es más simple. Eso permite desarrollar algunos programas modulares y sobre todo que me permiten organizar y procesar la información pues de manera más eficiente. Obviamente podemos utilizar la consola de Python, es decir, nosotros podemos utilizar el editor natural de Python, pero sí necesitamos cierto conocimiento específico para hacerlo. Entonces también tenemos algunos intérpretes, también tenemos algunos entornos de desarrollo, estas IDE que se les conoce, algunos administradores, algunos gestores,
Y pues a través de la búsqueda también de los libros, de lo que sugieren los libros, pues pienso o considero que Spider es uno de los mejores, o algunos que por ejemplo para la solución de ecuaciones diferenciales pues nos ayuda eh, debido a su simplicidad, a los bajos recursos que consume, y este ID de Spider está contenido dentro de un gestor que se llama Anaconda. Este gestor o este administrador de Anaconda también tiene otra IDE como es Jupyter o Jupyter, como quieran llamarle, que también me sirve para editar código en Python o en Python, como ustedes quieran llamarle. No tenemos ningún problema en hacer referencia. Entonces nosotros lo vamos a utilizar pues para resolver ecuaciones diferenciales. Obviamente primero hay que obtener las ecuaciones diferenciales. Nosotros podemos graficar allí la solución que obtengamos, por ejemplo, mediante la transformada de Laplace, mediante algunos de las metodologías que ya ustedes vieron en su curso de ecuaciones diferenciales, pero también podemos utilizarlo para resolver o para desarrollar algún método numérico, es decir, llevar a cabo una integración numérica. Entonces vamos a aprovechar estas dos aptitudes para esta semana, para esta sección. Lo que vamos a hacer es desarrollar o encontrar la solución de una ecuación diferencial, pues digamos que básica, que es de este sistema masa resorte amortiguador, y vamos a graficar en Python, que prácticamente esa es la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana. Obviamente yo les voy a hacer llegar su hoja de asignación de actividades y también los detalles que ustedes, los detalles de los ejercicios o de las actividades que ustedes deben de realizar. Sin embargo, este primer video, como les mencionaba, para esta semana son dos videos, son dos asignaciones de actividades. Esta es la asignación número 1 y es referente a la instalación o en hacer un esfuerzo por instalar este software. Este software vamos a instalar Python y vamos a instalar Anaconda para poder programar en este lenguaje de programación de Python a través de Spider. Obviamente pues son interfaces gráficas que me permiten programar de manera pues intuitiva, de manera ordenada. Entonces eso va a facilitar. Tengan presente que obviamente algunas veces pues vamos a saturar a nuestra computadora, pero por ejemplo respecto a estos software que yo les mencionaba, pues por ejemplo Anaconda pesa 400 megabytes, Python pues es muy ligero, de hecho por eso muchos lo utilizan, no demanda muchos recursos a comparación por ejemplo de MATLAB o de Maple, que son los que más he utilizado. Pero bueno, hay que tener paciencia. Si su máquina tiene recursos limitados, pues vamos a tratar de darle oportunidad a que responda, a que vaya solucionando los problemas. Si persisten los problemas, los que sigan teniendo problemas, los que desafortunadamente no tengan un equipo, obviamente pues aquí deben de ser de ustedes sinceros. Perdón, ustedes deben de ser sinceros en cuanto a esas facilidades para tener un equipo de cómputo. Si es que realmente pues no tienen el acceso a un equipo de cómputo, escríbanme por favor. Desactivé los mensajes de la plataforma de Teams porque todos estaban ya jugando ahí a pasar la lista, y yo les había comentado que no íbamos a pasar lista de esa manera. Recuerden que este es un curso a distancia, obviamente estoy apoyándome de recursos audiovisuales como este video, pero estamos en un curso a distancia donde solamente hay interacción pues entre el alumno y el facilitador o el guía, en este caso su servidor. No tenemos que tener una interacción más allá, pero bueno, vamos a utilizar este recurso audiovisual y lo primero que debemos de hacer, lo que vamos a hacer, bueno, yo obviamente ya tengo aquí instalado por ejemplo Anaconda y también tengo abierto ya el Spider, pero porque ya los instalé. Lo que vamos a hacer primero, o el primer paso, es instalar Python. Ustedes van a teclear en su explorador, no importando el que ustedes tengan, van a teclear Python y le van a dar aquí en Downloads o en Descargas. Obviamente pues la versión que ustedes tienen que descargar pues depende del sistema operativo. Yo utilizo Windows, pero no deberían tener algún problema para instalarlo en otro sistema operativo.
como Linux. Entonces, bueno, aquí está Linux, el Mac, bueno, también me parece que hay para Unix. Bueno, aquí está con Unix. Y no recuerdo cuál más están aquí en la otra pestaña. Pero bueno, ya ustedes deciden, ya ustedes van a buscar la versión que más les convenga. Yo utilicé Windows. Y solamente hay que cuidar, por ejemplo, que las versiones sean compatibles. Por ejemplo, esta versión 3.9. Bueno, yo aquí tengo una versión. Les va a abrir una consola como de este tipo. Y yo tengo la versión 3.8.6 porque la instalé, o más bien la volví a instalar el 23 de septiembre de este año. Y aquí les va a dar las características de su instalación, de la versión que ustedes tienen. Pero ya hay una nueva versión, que es una versión 3.9, que es del 5 de octubre. Entonces dice que no puede ser usada en Windows 7 o en una versión anterior como Windows XP. Yo les sugiero que instalen esta 3.8.6. Dice que no puede ser usada con Windows XP o, por ejemplo, con Windows 2000, Windows M. Digo, Windows, no recuerdo cuál era el otro que estaba antes del Windows 2000. Pero bueno, versiones muy antiguas de Windows. Pero por lo regular, pues todos tenemos de Windows 7 para arriba, los que tienen Windows. Y yo les sugiero que instalen ese 3.8.6. Obviamente, si ustedes dan clic en cualquiera de estos, pues se los va a guardar. Yo también pues lo descargué en esta versión ejecutable, pesa 26 megas. Y ya posteriormente lo ejecuté. Para instalarlos ya saben que hay que dar clic derecho, ejecutar como administrador. Y hay que aceptar prácticamente todas las recomendaciones intuitivas que nos da el instalador. Obviamente ya no lo voy a instalar porque ya se instaló, no tiene ninguna complicación el instalarlo, es exactamente lo mismo que hacemos con los otros programas, nada más hay que tener cuidado en cuál es la versión que nosotros estamos instalando. Si quieren descargar como la versión que yo tengo, pues descargan este ejecutable de... bueno, tenemos aquí de 86 y 64, aquí está. Yo instalé este que es de 86, x86-64, prácticamente se refiere a 86, al sistema operativo de 86 o 64 bits. Pueden revisar ustedes el sistema desde el sistema de su computadora para ver cuál es el tipo de sistema operativo que tienen. Por lo regular ya todos son de 64 bits o la mayoría. Entonces yo les recomiendo instalar este que tenemos aquí. Bien, después de que ya lo instalaron, pues ustedes pueden ejecutarlo y van a tener esta consola que aparece en pantalla. Ahora bien, obviamente aquí podemos nosotros realizar algunas operaciones. Si ustedes observan, es como una consola de los sistemas operativos, de los programas antiguos, como C o C++. Pero obviamente es muy poderosa, obviamente para tener dominio o para poder trabajar desde esta consola, pues debemos tener ciertos conocimientos. Entonces por eso vamos a instalar Anaconda. Simplemente lo cierran, obviamente cuando instalen Anaconda va a ser ese link, va a ser esa asociación entre el gestor y Python o Python. No tenemos que hacer prácticamente nada extra. Y ahora vamos a Anaconda. Ustedes pueden leer más sobre Anaconda. Es importante que ustedes revisen la bibliografía. Estos libros yo ya se los pasé. Vamos a estar basándonos en sistemas dinámicos con aplicaciones usando Python. Aquí viene prácticamente una guía muy interesante de cómo ir realizando programas. Obviamente no es un curso de programación. Ustedes ya llevaron un par de cursos de programación. Simplemente lo que tenemos que hacer es pues ir siguiendo. Desafortunadamente o afortunadamente está en inglés. Entonces pues podemos ir desarrollando todos estos ejercicios. Obviamente pues cada lenguaje de programación pues tiene su sintaxis, y tiene sus funciones, tiene sus comandos y hay que ir explorándolos. En el archivo PDF que les voy a compartir de asignación vendrán un par de ejercicios que ustedes deben de hacer para verificar que su instalación se realizó de manera correcta. Y también para verificar, por ejemplo, realizar algunas gráficas
o graficar ciertas funciones y esas son las actividades que ustedes deben de hacer para esta semana. Prácticamente es una semana de exploración, pero sí necesitamos involucrarnos con el software. Por ejemplo, pueden hacer también fractales, hay que ver cómo llamar una función, cómo introducir un vector, una matriz, cómo calcular potencias, raíces cuadradas. Obviamente difiere un poco, por ejemplo, con MATLAB, pero es muy intuitivo y es muy clara la sintaxis. Entonces aquí también les va a hablar de Anaconda. Ustedes pueden seguir este tutorial de introducción a Python. Como les mencionaba, está en inglés, pero es muy específico y ustedes se pueden guiar también de aquí. Entonces, como les menciono, yo les voy a indicar cuáles son los ejercicios que hay que realizar. Por el momento, lo importante es que ustedes traten de instalar. Ya que ustedes entraron a esta web de Anaconda, pues le van a dar aquí en esta etiqueta de edición individual y los va a redireccionar para que ustedes descarguen Anaconda. Simplemente hay que dar aquí en Download y también les va a descargar un ejecutable. Bueno, aquí les va a dar a elegir si tienen ustedes Mac, si tienen Linux, si tienen Windows. Obviamente pues aquí se requiere de seleccionar cualquiera de estos instaladores para 64 o 32 bits. Hace rato les dije 86, bueno, son 64 y 32 bits, pero este identificador X86 es para sistemas operativos de 32 bits, ya me estaba yo ahí confundiendo, y el otro pues X64 pues es para 64 bits. Pueden instalar este 32, supongo que va a funcionar de igual manera. Si es que no tienen problemas con su máquina, pues también pueden instalar este de 64 bits. Si tienen algún problema en la instalación, pues vienen y descargan el otro sin ningún problema. También les va a descargar un ejecutable como este. Simplemente hay que dar clic derecho, ejecutar también como administrador, y es muy intuitivo. Los va a llevar en la instalación. Hay que ir salteando cada uno de los pasos, hay que ir validando la información y al final que ustedes ejecuten o que ustedes pues lancen o inicien su aplicación, pues les va a aparecer esta ventana, este navegador, este administrador o gestor también de aplicaciones. Y si ustedes observan, ya les da por default, o ya tiene integrado aquí a este editor Spider. Como les mencionaba, también tiene a Jupyter o a Jupyter, y este notebook, notebook de Jupyter también se pueden hacer cosas muy interesantes. Es también cuestión de que ustedes empiecen a explorarlo, pero por ahora nos vamos a enfocar en este curso en Spider. También ustedes pueden buscar a este editor de manera separada, aquí en Home, Spider, el IDE o el IDE de Spider, pero les va a decir que ya está integrado en este gestor de Anaconda. Entonces, pues vamos a instalar este gestor Anaconda, este editor, y de esta manera pues ya vamos a poder utilizar de manera automática a este Spider. Entonces, después de que ustedes lo instalen, pues ya le van a dar aquí en Launch, o en Ejecutar, Lanzar, y les va a abrir este editor, donde ustedes van a ver que tenemos una ventana, una consola, donde ustedes pueden también ejecutar código. Por ejemplo, ese 2 más 2, tenemos entrada y tenemos la salida, algo similar a como aparece por ejemplo en MATLAB, también me parece que en C#, con el Visual Studio, es algo similar. Entonces ustedes también pues tenemos un editor donde ustedes pueden crear programas, es decir, acá lo va ejecutando en línea, por ejemplo 2 más 10 más 8, y les da el resultado. Acá ya vamos a realizar o ya tenemos un espacio para importar librerías, para generar gráficas, y lo que hacemos nosotros es utilizar esta barra de herramientas y por ejemplo le damos en ejecutar y se ejecuta el código que tenemos aquí. En este caso pues estamos generando algunas gráficas. Este ejercicio viene aquí también en este libro, es importante, como ustedes observan aquí viene, les da detalles de cómo hay que realizarlo. Solamente aquí en Spider
hay que tener una consideración, que para que esta función de plot o plt.show, que obviamente son funciones propias de aquí en Python, vamos a ir a Tools y vamos a dar en Preference. ¿Por qué? Porque si no, no les va a mostrar esa gráfica que tiene aquí. Hagan primero este ejercicio a manera de comprobación de que lo hicieron bien o de que está bien instalado. Y aquí nos vamos a ir a... aquí en ePython console, o la consola de Python, vamos a dar en esta etiqueta de gráficos, y aquí en el backend vamos a utilizar Automatic, y de esta manera ya les va a permitir ejecutar este código que tengo aquí. Lo voy a hacer en grande, obviamente viene también en el libro. Está importando algunas librerías, esto ya lo vamos a ir explorando. Esta librería para realizar esas gráficas, también para resolver algunas ecuaciones diferenciales. Esta librería de NumPy también la vamos a comentar más adelante y que también viene aquí. Entonces vayan explorándolo, realicen este ejercicio. Obviamente este símbolo de gato solamente es para poner comentarios. Hay que explorarlo, hay que irlo desmenuzando, hay que estar en contacto con este lenguaje de programación y también con esta interfaz que es Spider para resolver ecuaciones diferenciales y también para graficar. Vamos a realizar algunos ejercicios, como les menciono. Yo les voy a indicar en el PDF cuáles son los ejercicios que hay que utilizar, pero lo que interesa ahora es que ustedes lo instalen, que traten de instalarlo. Y vamos a hacer para esta semana un pequeño ejercicio. Les comento lo que vamos a hacer. Bueno, en el otro video que les voy a hacer llegar, pues vamos a comentar sobre las ecuaciones de movimiento, la deducción de las ecuaciones de movimiento de este sistema, y ustedes van a resolver esta ecuación diferencial con la metodología que ustedes ya vieron en su curso de ecuaciones diferenciales. Si ustedes observan, pues tenemos una ecuación diferencial, no es una ecuación homogénea porque tiene un término forzado, pero sí es de segundo orden y también es lineal. Entonces podemos resolverla mediante la transformada de Laplace, mediante alguna metodología que ustedes vieron en el curso de ecuaciones diferenciales, y vamos a tener una ecuación que está en el dominio del tiempo, es decir, la solución en el dominio del tiempo. Entonces esa ecuación la vamos a graficar. Obviamente hay que definir un vector de tiempo y graficar esa ecuación en determinado intervalo. Les comento, eso es lo que vamos a hacer esta semana para que ustedes también vayan retomando sus libros de ecuaciones diferenciales. Algunos de ustedes, bueno, con los que trabajé, pues saben que estuvimos trabajando con matemáticas avanzadas para ingeniería. También, bueno, este Mathematical Handbook yo creo que la mayoría de ustedes ya lo tiene. Y si no, pues también creo que se los pasé en el compendio de libros. También tenemos este libro muy bueno de Marta Abel, que es Introducción a las ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales introductorias. Estos fundamentos de ecuaciones diferenciales de Nagel. También de Nagel Saf, creo que es una edición más nueva. Esta es la edición 8, esta es la edición 9. Y este libro también de sistemas dinámicos con aplicaciones y mecánica elemental usando Python. Entonces esa es la primera asignación de actividades, ingenieros. Trabajen por favor en tratar de instalar el software y vamos comentando cualquier detalle. Escríbanme por favor en inbox un mensaje en el Teams porque desactivé los comentarios en la plataforma.